Listo. Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos en este momento en el segundo encuentro de la materia Vivencia Comunitaria de la Fe. Hemos esperado unos 15 minuticos eh, a ver si se conectaban algunos compañeros, pero al no ser posible, pues hemos decidido entre Ginette y mi persona trabajar el tema de hoy. ¿De acuerdo? Para que así podamos de alguna manera dejar no solo una evidencia del aprendizaje, sino también que los compañeros puedan ver el encuentro. Ginette, buenas noches. Buenas noches, profesor Leonardo. Muy bien. Ginette, ¿me puedes confirmar por favor si es mi pantalla? Sí, pues en este momento no me todavía no la veo. ¿No la ve? ¿Aparece cargando alguna cosa? Para compartir no me ha compartido, no. A ver si ahí me confirmas por favor. Está cargando. Ah, muy bien. Bueno, está ahí. ¿Me avisas cuándo? Ahora sí, ya empiezo a verla. Qué bien. Entonces nos convoca en este encuentro, digámoslo así, la primera unidad de la materia de vivencia comunitaria de la fe. Esta materia tiene una particularidad porque cualquiera diría que va a hablar simplemente de sacramentos, ¿cierto? Pero en el fondo, Sí. vivencia comunitaria de la fe va a abarcar muchos aspectos. La fe es un conjunto de cosas, cosas entre comillas, pero abarca muchos aspectos. La vivencia dentro de una comunidad, la vivencia personal y una tercera vivencia que desde mi punto de vista es fundamental y es la vivencia con lo sagrado. ¿De acuerdo? A partir de la vivencia con lo sagrado, entonces se va a hablar de esa situación complementaria eh, de la fe. Entonces, la fe se vive bajo dos aspectos, una participación eclesial y una participación sacramental. El sacramento no se vive sin la iglesia y la iglesia no se alimenta sino es a partir del sacramento. Eso va a estar íntimamente ligado, ¿cierto? Entonces hay Sí. una comunicación, hay una integración comunitaria, hay una esencia de misión, hay iglesia y participación. Este primer cuadrito que vemos aquí básicamente resume los dos aspectos, lo que es la participación eclesial y lo que es la vivencia sacramental, ¿cierto? Como propuesta cristiana. Concretamente hoy yo voy a hablar de esa primera unidad, ¿cierto? Esa primera unidad es muy eclesiológica. Eh, y yo he puesto aquí tres imágenes. Una iglesia tradicional católica, pues aquí como americana, ¿cierto? Eh, Sí. la iglesia de los Simpson, que me Ujú. parece a mí que los Simpson tiene algo que decir en la eclesiología. Y una imagen donde hay un sacerdote y varias comunidades que van hablando. Son tres imágenes de iglesia. ¿Por qué he puesto tres imágenes de iglesia? Porque a pesar de que el OVA está construido bajo un pensamiento eminentemente cristiano católico, dado pues el carácter cristiano católico de la universidad, también debemos abrirnos a un aspecto amplio, amplio, que es el de ver nuevas iglesias. Eh, no quiero causar aquí como traumatismos ni tampoco abrir discusiones eh, que se vayan más allá. Pero lo que yo quiero decir básicamente es que hay que ver otras comunidades también como iglesias. Mm, en ese sentido, por eso puse esa iglesia de los Simpsons. No sé si la hermana ha visto los Simpsons. Claro que sí. Sí. Ah, bueno, el reverendo Sí. Alegría es un personaje pues de este pueblo eh, que abarca allí a toda la comunidad tan diversa como es la comunidad de los Simpsons y se reconoce en iglesia. Y si uno ve en los Simpson, los aspectos más difíciles de la comunidad se viven siempre alrededor de la fe, sea la fe que tengan. Evidentemente, pues los Simpsons esa crítica esa crítica a la sociedad norteamericana y la sociedad norteamericana o americana es eminentemente protestante, por decirlo de alguna manera.
Entonces, la iglesia tiene en su origen ese vocablo de asamblea, ¿cierto? Ese, eso que denominamos casa de Dios, eso que está presente en todas partes. Entonces, la iglesia es mucho más que un templo y mucho más que las personas. A veces nosotros en los caminos de fe o en las caminatas de fe que llama uno, le dicen, no, es que la iglesia soy tú, soy yo, eres tú, soy yo, somos nosotros, ¿cierto? Pero resulta que ese tú, ese yo, ese nosotros va mucho más allá, porque podemos estar muy unidos, pero si no hay una fe en común, no hay iglesia, ¿cierto? Si no hay un lugar de encuentro, no se hace tan visible la iglesia. Entonces, tiene muchos aspectos el término iglesia. Entonces, ese vocablo griego lo que invita es a participar de rituales, ¿cierto? A participar en comunidad de rituales. Ese designio de Dios que llamamos hoy iglesia viene tradicionalmente desde lo que se empezó a construir como pueblo de Dios. Por eso la iglesia hoy en día es entendida como pueblo de Dios. Y un pueblo es muy amplio. Un pueblo tiene muchas particularidades. Un pueblo abarca muchas cuestiones. Entonces, en el designio de Dios, la iglesia es el reflejo de esa comunidad de creyentes que bajo una misma fe van a profesar, ¿cierto? La idea de un creador, de un salvador, de un Dios. Entonces hay muchos tipos de iglesia, no solo la iglesia católica, hay muchos tipos de iglesia. Y hoy inclusive en el mundo moderno el diálogo ecuménico así lo reconoce. En segundo lugar, la teología cristiana católica reconoce en la iglesia 4 notas características, 4, que el texto las divide en es una, es santa, es católica y es apostólica, que son las notas que los cristianos católicos recitan cada domingo en la Eucaristía, sea en la profesión de fe preguntada por el sacerdote o sea en la profesión de fe recitada en conjunto con el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, cuando dice que la iglesia es una, quiere decir que las divisiones al interno de la iglesia simplemente son de otro tipo. La unidad es lo fundamental en la iglesia. Si no es una, entonces perdería la esencia de la fe, porque la fe está profesada bajo un solo Señor y bajo una sola fe. Entonces pueden ser muchos los puntos de vista, pero una es la unidad. Cuando dice Efesios 4, 3, 5 que la iglesia es una, ¿cierto? Que está edificada o vivificada por un solo espíritu, nos está diciendo de alguna manera que hay algo que une la diversidad. Y ese algo que une la diversidad es la iglesia. Y de hecho, cuando uno va al culto, encuentra una diversidad impresionante. Entonces, esa es la primera nota de la iglesia, es una. ¿Qué estaba en el fondo acentuando esa primera nota característica? Estaba acentuando 2 cuestiones particulares de su tiempo. La primera, estaba acentuando que hay un solo pensar y un solo sentir entre los cristianos. Porque recordemos que el credo se construye en los 3 o 4 primeros siglos, en donde la comunidad cristiana tiene una influencia política enorme en Roma. Entonces, cuando dice que es una, prácticamente es recargarle al Imperio Romano que ellos también tienen unidad. Y la segunda característica que tiene cuando dice que es una, es decir, que hay comunicación entre ellas, que aunque estén en una parte o en otra, la fe es la misma. La segunda nota es santa. Esa nota de la santidad tiene un aspecto particular. Lo que uno encuentra en el texto sagrado, en el fondo, siempre es un diálogo entre 2 culturas. El diálogo entre la cultura griega, que reconoce a los dioses en el Olimpo separados de lo profano, y el diálogo de la cultura hebrea, que reconoce a un Dios encarnado en lo humano. Entonces, si para los griegos la santidad era lejana porque los dioses no se podían comunicar con los humanos, para los hebreos la santidad es parte
profano, es parte del hombre, ¿cierto? Y entonces ponen la santidad como una nota característica y la unen a ese criterio de esponsalidad, de esposos. Por eso hay un matrimonio íntimo entre el hombre y la iglesia. Por eso hay que comprender que si la iglesia está llena de pecadores, ¿cierto? También está compuesta de santos, y pone las dos características, los santos que se convierten a lo largo del tiempo y la santidad pura que la vemos nosotros en María. Entonces esa segunda característica de la santidad va a dialogar de alguna manera con esa característica griega de la lejanía de lo sagrado, de la lejanía de lo sagrado. La tercera nota es católica. Católica, digamos que es un apellido de una, es decir, está en todas partes, ahí está anunciando la totalidad de la fe, está abarcando a todos los hombres en todos los tiempos, nos dice el decreto Adyentes número 2. Y yo he puesto precisamente esta foto desde la cúpula de la Basílica de San Pedro, en la cual se ve como las dos manos que se abren a la vía de la Conciliazione abarcan a todo el que llegue a Roma. Nadie tiene la no entrada a la Santa Sede o al Vaticano. Este signo que está ahí de la Plaza de San Pedro quiere decir eso, la catolicidad de la iglesia. Católico quiere decir de todos, de todos. Yo creo que usted lo sabe mejor que yo, hermano. Y la última característica es la apostólica, o sea que está edificada sobre el símbolo de los apóstoles. Hay algo ahí característico con respecto a las iglesias que yo marcaba al principio. Y es que la gran discusión que se da con las iglesias separadas es precisamente el criterio de la apostolicidad. Si ustedes ven, no hay diálogo porque neguemos que las otras iglesias sean una, no tienen unidad. No hay diálogo porque las otras iglesias sean santas, no, hay gente muy santa. Y no hay diálogo por decir que no son católicas, no, también pueden ser católicas. Pero aquí viene marcado ese aspecto de la apostolicidad y es allí donde comienza a gestarse eso que más adelante vamos a llamar el ecumenismo, ¿de acuerdo? Entonces, en el fondo, esa cuarta característica de que es apostólica, digamos que es la nota primera que diferencia a la Iglesia Católica Romana de las demás iglesias. Los árboles se reconocen por sus raíces, por decirlo de alguna manera. La Iglesia entonces hunde sus raíces en la apostolicidad. Y eso hace que esa nota de la apostolicidad vea esa unidad de una manera concreta, esa santidad de una manera concreta y esa catolicidad de una manera concreta. Las raíces de esa apostolicidad van a llegar entonces precisamente a la persona de Cristo. Contrario que si viéramos otras iglesias que no hunden sus raíces profundamente allí. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor, está muy claro. Está muy claro. Bueno. Viene aquí un aspecto que trabaja mucho el profesor Gonzalo Rendón. El profesor Gonzalo Rendón es un teólogo, fue sacerdote católico, sacerdote anglicano, bueno, en fin, ha tenido varios cargos. Y él trabaja mucho el tema de las misiones y de la iglesia para América Latina. En una entrevista que tuve con él hace pocos días, que estamos trabajando un tema de multiculturalismo, decía el profesor Gonzalo Rendón una frase que me pareció muy llamativa y decía: América Latina tiene que pensar la eclesialidad. La eclesialidad no es solo europea. Y como América Latina tiene que pensar la eclesialidad, América Latina tiene que marcar en la eclesialidad también notas características. Si vemos las notas características que acabamos de ver de la iglesia, son notas características que van a atacar el pensamiento europeo, las raíces filosóficas y las raíces políticas
Entonces dice, América Latina tiene que hablar básicamente en esa experiencia cristiana que hay que añadir dos notas a las notas características de la iglesia. Y la primera es que la iglesia también es multiétnica. Ah, ¿por qué no aparecía eso en el credo? Porque era una visión europea, eurocentrista. Y luego dice, y es multicultural. Algo tienen que decir estas dos notas que nos propone el profesor Gonzalo Rendón en la eclesiología, que luego en la elaboración de los tiempos y en eso que se va a llamar teología de la liberación se va a expresar de una manera más bella. Es decir, cómo las etnias tienen algo que pensar de Dios, no solo lo reciben, también lo piensan y lo viven. Y cómo la cultura latinoamericana, que es multicultural, tiene algo que expresar de Dios y también lo viven y lo expresan y lo escriben y lo van haciendo vivencial. Esas dos notas yo creo que las dejaría yo ahí, no están desarrolladas, digamos que fue un diálogo así abierto con el profesor Gonzalo Rendón y que yo quería compartir con ustedes que de alguna manera los puede poner a pensar dentro de su vida laical o religiosa. ¿De acuerdo? Luego viene una expresión muy característica. La iglesia, pueblo de Dios, cuerpo místico, templo del Espíritu Santo. La eclesiología a lo largo de los tiempos se ha venido repensando de acuerdo a la necesidad de la época. Se llamó sociedad perfecta, se llamó pueblo de Dios, se llamó cuerpo místico, se llamó templo del Espíritu Santo. Hoy se habla de la iglesia, pueblo de Dios, ¿de acuerdo? De la iglesia, pueblo de Dios. Por eso cantamos el pueblo que camina por el mundo en las parroquias, gritando ven Señor. Eso es un signo concreto de la eclesiología de nuestro tiempo, ¿cierto? Como pueblo de Dios. Y es un signo característico, eso de pueblo de Dios, de los documentos surgidos en la iglesia a partir de 1960. Después de la Segunda Guerra Mundial comienza a replantearse un poquito así las circunstancias de la historia y comienza a tener mucho valor el llamado de las pequeñas culturas o de las culturas disidentes o de los peludos que decían en su tiempo, a decir aquí hay gente que también piensa y es la gente de a pie, ¿cierto? Entonces, esa práctica del pensamiento social de a pie, que en América Latina se llamó teología de la liberación, fue construyendo eso que hoy denominamos pueblo de Dios. Es decir, volvemos al principio. En el principio, ¿quién construyó a los israelitas? El pueblo. En el principio, ¿quién hizo la comunidad? El pueblo. ¿Quién llegó a la tierra prometida? El pueblo. ¿Dónde iba Jesucristo? A los pueblos, ¿cierto? Entonces, siempre es grato ver cómo la práctica de la justicia en todos esos terrenos llevan a que el pueblo se reúna. De hecho, lo más difícil para el israelita no fue encontrar la tierra prometida. Lo más difícil para el israelita fue crear en su mentalidad la conciencia de que era un pueblo, porque no se reconocía como tal. Entonces, monto yo esa imagen allí de la iglesia de Springfield, porque de alguna manera Springfield va a demarcar hoy esa dinámica. Cuando les decía al principio que el reverendo Alegría reunía en su iglesia a todo el pueblo en los momentos más difíciles de la historia de Springfield, es decir, de alguna manera expresa que hay algo de fe en todos, vengan de donde vengan, piensen lo que piensen, y el reverendo Alegría configura eso que se denomina pueblo, y generalmente salen victoriosos. Es un aspecto simpático, ¿de acuerdo? Entonces la iglesia, pueblo de Dios. La siguiente es la iglesia, sacramento de salvación. En este sentido hay que hacer un recorrido. Ese recorrido lo vamos a hacer nosotros a partir de la diferencia entre misterio y sacramento. Y para eso vamos a acudir a la evolución del concepto. Por aquí me he encontrado esta página, se
se las he vinculado allí en las diapositivas, que dice evolución del término misterio al término sacramento. Al principio les decía yo que la Sagrada Escritura en el fondo es el encuentro de dos culturas. Por un lado, la cultura griega, que veía la divinidad lejana en el Olimpio, sin que el humano pudiera convivir con ella, y por el otro, la cultura hebrea, que ve a un Dios más cercano, a un Dios encarnado. Entonces, el término misterio venía a marcar en el griego, ¿cierto? Eso de como el mejor secreto. Era como en los planes militares, había un secreto. Por eso lo utiliza mucho Judith, el libro de Judith, el libro de sabiduría, el libro de Daniel, porque los planes militares, que son siempre planes de guerra y planes de salvación para el pueblo militar, tienen que ocultar algo, ¿cierto? En ese sentido, misterion, el término griego misterion, solo aparece una vez en los evangelios, en Marcos 4, donde dice: a vosotros ha sido dado a conocer el misterio del reino de Dios. Y muy seguramente Marcos utilizó la palabra misterio porque iniciando el Evangelio, Marcos nos pone a dialogar con la persona de Jesús. Y Marcos nos quiere revelar en el fondo quién es Jesús. Esa es la gran pregunta de Marcos. Por eso lo pone como misterio, misterión. Porque Marcos nos engaña a lo largo de todo el discurso. Nos engaña, por decirlo de alguna manera, no es que sea Marcos un mentiroso, sino que nos engaña diciéndonos: es el profeta, es el profeta, el Mesías enviado para la guerra, es yo no sé quién, es yo no sé cuántas, hasta que él al final nos dice: es el Hijo de Dios. Entonces en Marcos 4, Marcos apenas está comenzando a darnos esas puntadas sobre quién es el Hijo de Dios. Es posible que Marcos haya utilizado ese término misterio con ese concepto griego, porque recuerden que el cristianismo estaba convenciendo a los griegos, ¿cierto? Y en las grandes cartas de San Pablo ese término se encuentra 7 veces, porque además Pablo tenía que ser muy minucioso en lo que escribía. Y entonces, si bien le estaba escribiendo a los romanos aún tenían dentro de su religiosidad un pensamiento muy griego, muy griego. Dice aquí, por ejemplo, en Romanos 16: culminando en la revelación del misterio, teniendo secreto en los tiempos eternos, pero manifestándose ahora. Entonces, Romano en ese diálogo con San Pablo, en ese diálogo con los romanos, les habla en términos que ellos entiendan y van a entender los términos griegos. ¿De acuerdo? Más adelante, por aquí en el siglo III, comienzan a aparecer las versiones más antiguas en latín de la Sagrada Escritura. Y ese término griego se traduce por el término sacramentum, sacramentum, cuando ya comienza a traducirse la Biblia. Claro, ya no había necesidad de dialogar con los romanos. Ya el cristianismo había tomado, digamos de alguna manera, la batuta del mundo conocido. Entonces podían decir: esto que ellos entendían como misterio, ahora para nosotros es sacramento. ¿De acuerdo? Eso daba a entender una separación de los ritos mistéricos paganos y de la idea neoplatónica mistagógica gnóstica. Ah, amigo, entonces el sacramento es un misterio para nosotros. Sí, es un misterio, pero no es un misterio en cuanto que adoramos un Dios en términos griegos, sino porque es un misterio en cuanto que no comprendemos porque lo divino se ha encarnado en lo humano para la salvación. ¿De acuerdo? Entonces, originalmente el sacramentum significaba el juramento militar que presentaban los legionarios romanos. Y era como esa nueva iniciación que hacemos hoy en los sacramentos de iniciación cristiana. Ese compromiso de estar hasta la muerte, ¿cierto? En el sentido que ya Tertuliano decía en el siglo II, que era de la confirmación y de la Eucaristía. Bautismo, confirmación, Eucaristía.
que si vemos son los sacramentos básicos y son los que la gente casi siempre entiende cuando uno le explica, le habla de la palabra sacramento. Sacramento. Bien, aquí viene ya toda una historia del término misterio y sacramento, de cómo se ha venido trabajando hasta la Lumen Gentium, en la cual se ha prestado atención a ese aspecto, ¿cierto? Que se habían desentendido en el curso de los siglos y que ahora hay que volverlo a retomar. Hay un sacramento de salvación, o sea, hay un misterio de salvación. Entonces, en ese misterio que se hace sacramento, hay una unidad de género humano. Nos dice Lumen Gentium 1. Muy bien, volvamos por acá. Exacto. Y luego viene el último tema, que es los fieles de Cristo. Entonces, que es esa jerarquía que tiene la iglesia, que son la jerarquía eclesiástica, que son los obispos, el papa, bueno, obispos, el primer obispo que es el papa, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y la vida consagrada, y los fieles laicos que aparecen por ahí al final dentro de la iglesia, y que uno cree que son los que menos hace, pero resulta que son los pilares de todo, ¿cierto? Entonces al final esa pirámide que se jugaba al principio de la historia, hoy como el santo cura de Ars, en esta imagen que se encuentra en ese pueblito ahí, maravilloso de Ars, ¿cierto? Que dice, yo te enseñaré el camino al cielo, tú me enseñaste el camino de Ars, yo te enseñaré el camino al cielo, que es ese momento histórico del santo cura de Ars. Hoy por hoy sería esa función sacerdotal, ese misterio sacerdotal que vincula directamente a todos los fieles cristianos, especialmente a los católicos que nos reconocemos como partícipes de ese sacerdocio de Jesucristo, en el orden no ministerial, sino en el orden del bautismo. ¿De acuerdo? Digamos que hasta ahí, si esto pasa, es como la presentación de esta primera unidad. No sé si de pronto tiene alguna pregunta, hermana, por aquí, alguna pregunta al respecto. No, pues no está muy claro. Hay cosas que de pronto uno no tiene, por ejemplo, eso del misterio que pasa a ser sacramento, pues realmente yo no lo tenía como que lo sabía. Y otro comentario que hoy nombraron, o sea, pues según el presidente lo nombró, aceptó como ese llamado a que fuera una nación palestina. Sí. Es como la nueva noticia, pues como respecto a lo que usted nos acaba de comentar, de que ya se asumen como un pueblo. Sí, ese es un concepto ya, digámoslo que en términos políticos, a ver, comprender lo que pasa es que esta ova en particular, esto va a quedar grabado, pero bueno, de pronto me crucifican en la universidad. Esta, esta ova en particular está pensada muy desde la teología, ¿cierto? Sí. Es teología pura y dura, pues pura y dura y básica, porque es casi que catecismo de la Iglesia Católica y ya. Pero en el fondo, lo que le interesa a la vivencia comunitaria de la fe, en términos, digamos así, una teología vinculada con la modernidad, es cómo el pueblo de Israel ha venido constituyendo en su fe ese concepto de pueblo, ¿cierto? Ahí está la clave, no en cuanto cómo ha vivido su fe, porque si uno lee la Sagrada Escritura, el pueblo de Israel tiene fe, y son la fe del que camina por el pueblo buscando ven Señor, la fe de los que pasaron el Mar Rojo, la fe de los que caminaron 40 años, la fe de los que a pesar de la duda con Abraham, cuando con Moisés digo, es Moisés o Abraham a quien entregaron las tablas, ya me olvidó, las tablas de la ley, a Moisés, ¿cierto? Sí. Entonces es esa fe de ese pueblo que aunque estaba renegando después de 40 días, luego se arrepienten. O
sea, en el pueblo de Israel hay fe. Eso es lo que no se le puede negar al pueblo de Israel. Lo que discute el pueblo de Israel es su identidad como pueblo, ¿cierto? Y es lo que aún hoy, después de 2000 años, el pueblo no tiene claro. Por eso Israel sufre tanto. Y por eso es muy importante los reconocimientos políticos que se hacen a nivel mundial. Cuando yo reconozco a una comunidad como pueblo a nivel internacional, eso le da algo que se llama derechos y deberes, ¿cierto? Y si vemos bien en la Sagrada Escritura, todo ese prepararse del Antiguo Testamento va a llegar en el que Jesús dice en la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Y va a morir de espaldas a un pueblo, no hay nadie con él. De hecho es sacado de Jerusalén para morir fuera de la comunidad. Y todo el trabajo de Jesús alrededor de su vida pública es conformación de pueblo. Los milagros ocurren cerca a los pueblos, va de camino hacia los pueblos. El milagro de las bodas de Caná sucede en un matrimonio, que es la formulación primera identitaria de cualquier cultura y de cualquier pueblo, ¿cierto? Pide que paguen los impuestos al César, porque también eso es un pueblo. Acude al templo, porque es la parte central del pueblo, ¿cierto? Es el Mesías de un pueblo. Entonces Jesús también acentúa de alguna manera eso. Y si usted ve las notas características de la iglesia, son las notas características que van definiendo cualquier comunidad. Una, santa, católica y apostólica, es decir, somos un pueblo, un pueblo. Y si bien Palestina no lo tiene claro, y apenas lo están asumiendo políticamente, y curiosamente Norteamérica, que es protestante, le ha ayudado en ese término, digamos que el cristianismo tampoco lo ha podido vivir como tal. Y eso es una gran dificultad. Eso es una gran dificultad. Por eso yo decía, hay que añadirle, como el profesor Gonzalo Rendón, hay que añadirle a las notas de la iglesia esas otras dos características latinoamericanas. Porque le van a decir, aquí hay algo más que no hemos tratado. Se le escucha entrecortado, hermana. ¿Se me escucha entrecortado? Listo, ahora sí, ahora sí. Ah, no, sí, realmente es muy interesante y poder de pronto uno indagar un poquito sobre esa multiculturalidad y multiétnica pues que realmente nos cobija pues en todos los ámbitos y que realmente nosotros no estamos como tan preparados ni que lo asumimos como tal. A mí me parece muy interesante y uno pues a nivel de parroquia y de muchos estamentos pues se ha crecido como en comunidades laicales que uno dice realmente hasta dónde son o casi parecidos a una iglesia que está en la esquina o alguna congregación que se reúne allí que tienen una fe, ¿cierto? Entonces pues realmente es muy interesante y también cuestionante de que de pronto uno, cierto, en cierta parte hay como una cierta discriminación Sí. En asuntos pues como religiosos y de este tipo. Ajá. De acuerdo, entonces miren que hay mucho que debatir allí. Hay iglesias que no reconocemos en el principio, pero que existen y que el debate sigue abierto, ¿cierto? El debate sigue abierto y si bien reconocemos una fe, también tenemos que abrirnos a unas posibilidades que el mundo de la globalización nos permite, ¿de acuerdo? Bueno, Sí, profesor. pues muy Muchísimas bien. gracias. Bueno, con mucho gusto. Queda entonces la grabación para los compañeros que se subirá en cuanto ella sea descargada por el sistema, ¿de acuerdo? Bueno, Muchas muchas gracias, hermana. gracias. Una feliz noche. Bueno, una feliz noche y muchas